No cabe duda que The Last of Us, la serie producida por HBO y que se ha basado en el videojuego de Naughty Dog para consolas PlayStation, ha sido un poco el fenómeno viral de este 2023. Ya con dos capítulos estrenados no se han hecho esperar las críticas y la verdad es que está siendo una absoluta barbaridad porque, por ejemplo, ahora en IMDb tiene una valoración de 9,4. Esto realmente hay muy poquitos precedentes. Entonces, la pregunta sería, ¿realmente es suficiente con dos capítulos para poder valorar una serie de televisión? Como lo podría ser, por ejemplo, valorar una película por sus 20 primeros minutos. Por otro lado, ¿qué significa hacer una buena adaptación de una obra original, como puede ser un videojuego o un libro? ¿Se vale por sí misma la serie de televisión sin tener esa referencia de lo que viviste o lo que sentiste cuando jugaste al videojuego o cuando disfrutaste de la obra original? Bueno, pues todas estas cuestiones son las que me planteaba Sergio Fraile en Twitter y bueno, voy a dar mi opinión sobre ello. Soy Jorge Manrique y esto es Plano contra Plano. Bien, pues después de esta introducción tan televisiva y tan formal, vamos a pasar un poco a comentar las cuestiones que me planteaba Sergio Fraile en Twitter. ¿Qué te ha parecido la serie de Last of Us? Me refiero como serie y como adaptación. Es complejo ahondar en el tema de las adaptaciones al no ver toda la temporada completa, pero ya podemos sacar conclusiones, ¿no? Y luego me decía, ¿se vale sola la serie o necesitamos referencias para valorarla? ¿Qué me ha parecido? Bueno, pues a mí me está gustando muchísimo porque yo jugué al videojuego original, de hecho he jugado las dos partes y realmente es una buena adaptación porque no construye la serie a partir de el lenguaje del videojuego, sino que lo construye a través de la narrativa de la que hace gala el medio cinematográfico, ¿no? Y en parte, un poco el mérito realmente es del videojuego, porque probablemente The Last of Us es más heredero del videojuego contemporáneo y no tanto del videojuego clásico por su narrativa cinematográfica, precisamente, ¿no? Porque con esto no quiero decir que sea fácil adaptar un videojuego como The Last of Us, pero sí que es verdad que, por ejemplo, adaptar Super Mario Bros. O un personaje como Sonic, bueno, pues eran videojuegos que la narrativa era prácticamente inexistente. Ojo, no confundir narrativa con historia. Entonces, realmente The Last of Us era un juego que su narrativa era mucho más cercana al cine de lo que puede ser cualquier otro videojuego clásico, por lo cual la adaptación es mucho más natural. También se nota mucho mimo en esta adaptación, ¿no? Porque no cabe duda que la gente implicada, sin ir más lejos, el director del juego original, bueno, el codirector del juego original, Neil Druckmann, está implicado activamente en la serie, sin ir más lejos, ha dirigido el segundo episodio, ¿no? de ella. Por lo cual, eso también hace mucho hincapié en la fidelidad que puede tener este producto de cara a una adaptación de la obra original. Por lo cual, bueno, un poco por resumir, me ha gustado muchísimo, se nota mucho cariño en todo lo en todo lo que hace la serie y se nota mucho el presupuesto abultado que tiene la misma, ¿no? Porque en esos planos que podíamos ver en el primer episodio, y además son fieles un poco al videojuego, ¿no? Porque toman un poco la misma perspectiva desde la vista de la hija de Joel. Se ven escenarios en los que hay multitud de personas. Prácticamente no se ha utilizado el CGI más que en los planos lejanos de la ciudad destruida y algún otro plano más. Por lo cual se nota mucho el esmero que han tomado con esta serie y realmente, bueno, pues hasta la fecha, con dos episodios vistos, me parece que es una serie de 10 sin ningún tipo de duda.
Bueno, pues con esto ya habría resuelto un poco las dos primeras cuestiones, ¿no? ¿Qué me parece y si es complejo realizar una adaptación, ¿no? Bueno, pues un poco depende de esa narrativa de la obra original. Ya no pasaremos a valorar, por ejemplo, adaptaciones de obras literarias, ¿no? Que ahí ya, aunque tiene mucho que ver el lenguaje utilizado, ¿no? Porque si Peter Jackson hubiera adaptado El Señor de los Anillos con esas descripciones de los paisajes tan exhaustivas como hacía J.R.R. Tolkien, describiéndolos con páginas y páginas, pues claro, obviamente no lo hubiera visto ni Dios, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena adaptación, sin ningún tipo de dudas. Y a la pregunta de ¿se vale sola la serie sin tener esa referencia de lo que sentiste o viviste cuando leíste o cuando jugaste a la obra original? Bueno, pues yo aquí, claro, solo puedo dar la opinión de una persona que realmente ha jugado al videojuego, ¿no? Y con esto diré que podría haber salido muy mal, pero por el contrario, sí que he podido sentir esos primeros momentos del prólogo del juego, ¿no? En los que ocurre lo que ocurre, ¿no? No voy a entrar en spoilers, ¿no? Del argumento, pero sí que realmente un poco sientes esos sentimientos que sentiste cuando jugaste al juego, ¿no? O por ejemplo, cuando se escuchan los primeros acordes, ¿no? De esa música, de esa guitarra de Gustavo Santaolalla, bueno, pues un poco pelos de punta, ¿no? Cuando los escuchaba. Entonces, ¿se puede valorar? Sí, se puede valorar. De hecho, se debe valorar. Pero por mi experiencia, yo tengo que valorarla con la experiencia que tengo de haber jugado al juego. Y os puedo decir que ha sido una experiencia realmente increíble. Poder volver a ver con una calidad como la que está construyendo HBO con esta serie, realmente increíble, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta sería sí, se debe valorar porque hay una cantidad realmente importante de público que no habrá disfrutado de la obra original, como puede pasar con adaptaciones de libros o con adaptaciones de cualquier otro medio audiovisual, ¿no? Sin ir más lejos, una de las películas más clásicas e increíbles de la historia del cine es Tiburón, de Steven Spielberg, que está basada en una novela del mismo título del autor Peter Benchley, que realmente la novela era absolutamente desastrosa, era bastante mala. Pero, sin embargo, Steven Spielberg construyó una de las películas más alucinantes de la historia, idolatrada por miles, millones de fans, ¿no? Del cine de terror y del cine clásico. Por lo cual, a la pregunta, ¿se vale sola la serie o necesitamos referencias para valorarla? Es importante no tener esas referencias para poder valorar una serie, dejando un poco atrás el componente emocional. Y es un poco antiintuitivo, ¿no? Porque al final el cine, en mi opinión, es un medio en el que las emociones lo son todo. Al menos el buen cine, como cualquier obra de arte, tiene mucho que ver con las emociones. Y hasta aquí mi opinión un poco de lo que comenta Sergio Fraile en Twitter. Así que, bueno, le paso la pelota para que me conteste por esta sección llamada plano contra plano, en la cual él, bueno, pues dará su contraplano. Muchas gracias por vernos y ya sabéis, si os ha gustado este contenido, compartirlo con la gente que conozcáis, que sepáis que le va a gustar. Gracias por vernos.